Como había prometido y tratando de seguir el ejemplo de Perón, voy a iniciar una serie de grabaciones o de presentaciones personales en vivo en Facebook, de manera de ir transmitiendo a las nuevas generaciones lo que fue la Escuela Superior Peronista que existió desde 1951 a 1955, teniendo en cuenta que hace ya 70 años que el peronismo no tiene una escuela para el conjunto del movimiento nacional. Y le puse como título a esto que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial. Y voy a empezar por la lectura de la definición de esta doctrina, como para tener en cuenta de que siempre en todo lo que hagamos vamos a girar sobre estas ideas centrales. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, yo le agregué argentina y latinoamericana, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Se trata de un aporte a las nuevas generaciones para que puedan conocer, estudiar, comprender, transmitir y practicar mejor la doctrina peronista o justicialismo. Conocer como base para estudiar, leer, diríamos, como base para estudiar, un poco lo que estamos haciendo ahora. Estudiar después como base para comprender. Y comprender y penetrar profundamente, como llama Perón, es hacer la carne, hacerla propia, que es la base para poder transmitir y practicar cada día más y mejor esta doctrina peronista o justicialismo. Todos estos temas y estos trabajos, ustedes los podrán ver en mi página web, que es www.peronistakirchnerista.com. Y vamos a empezar este trabajo con la primera materia o el primer curso que dictó Perón en la Escuela Superior Peronista, y sobre el cual hice un trabajo que publiqué en un libro que di en titular Conducción Política de Juan Domingo Perón, que es el título que están viendo ustedes en pantalla, un modelo ejemplar sobre lo que debemos ser y hacer los militantes y dirigentes del campo nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Puse este título porque después de haber hecho un trabajo que después voy a explicar detenidamente en base a qué fue realizado, entiendo, por lo menos yo, de que Conducción Política de Juan Domingo Perón se nos presenta a los peronistas y también al conjunto de los ciudadanos como un modelo ejemplar sobre lo que deberíamos ser como personas y como dirigentes y como militantes políticos y hacer en ese orden, especialmente en el campo nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Dedico este humilde trabajo a las y los militantes y dirigentes del campo nacional, popular, democrático y latinoamericanista de Argentina y de la Patria Grande. Muy especialmente a las y los trabajadores y militantes jóvenes que con tanto entusiasmo se han incorporado en los últimos años a la militancia y al gremialismo en Argentina. Encontrarán en Conducción Política lo que decía antes, un modelo ejemplar sobre lo que debemos ser y hacer para aportar lo mejor de cada uno y de cada una
a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria. Porque la patria es el otro, decía Cristina, o dice Cristina, nuestra expresidenta por 2 periodos consecutivos. Porque la patria es el otro, argentino y latinoamericano. Y la patria argentina y latinoamericana nos necesita cada día más capacitados y más mejores, como decían los otros. Por otro lado, quise poner textos que a mí me parecen importantes. Puse en primer lugar este de Evita, que lo titulé Evita y su ejemplo, como para tener en cuenta su actitud y su actitud ante la militancia. Yo quise, decía ella, yo no quise ni quiero nada para mí. La actitud militante. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Puse este texto para tener en cuenta la actitud con la que Evita realizó todas las acciones de su vida, aunque dejara jirones de su vida como realmente dejó en beneficio del conjunto del pueblo argentino. El otro lema central, que es el de Perón, y que fue el que guió permanentemente su vida, decían, y aparece en todos los libros del primer peronismo, quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, mi empresa es alta y clara mi divisa, mi causa es la causa del pueblo y mi guía la bandera de la patria. Después, antes de empezar con el análisis de conducción política, quise poner textos que me parecen los centrales dentro de lo que vamos a ver en conducción política, tanto en Perón como en Evita, porque la segunda materia que vamos a ver es la historia del peronismo de Evita. Y ella decía, hablando del pueblo, el pueblo está constituido por hombres libres. El pueblo tiene conciencia de su dignidad, por eso es invencible y no puede ser explotado cuando es pueblo. En el pueblo todos tienen iguales privilegios y por eso no hay privilegiados. Todo movimiento que aspire a hacer la felicidad de los hombres y mujeres debe tratar de que estos constituyan un verdadero pueblo. Esa es la historia de los pueblos en cuyo largo camino las masas han luchado para alcanzar la gran dignidad de llamarse pueblo. Y en otro texto ella expresa, yo podría hacer una diferencia fundamental ante ustedes de lo que es masa y de lo que es pueblo. Creo que este tema nos aclara una serie de problemas que estamos viviendo en la actualidad. Según ella, masa es la gente, los habitantes, los ciudadanos sin conciencia colectiva social, sin personalidad social y sin organización social. Esto es, dice ella, para mí masa. Y el pueblo sería cuando la masa adquiere conciencia colectiva y social, adquiere personalidad social y adquiere también, por lo tanto, organización social. Y después en un esquema que aparece en la revista Mundo Peronista, aparece este esquema esencial de la diferenciación entre masa y pueblo. Las diferencias fundamentales serían que la masa, como decíamos recién, no tiene conciencia social, no tiene personalidad social ni organización social. En cambio, el pueblo sí
tiene conciencia social, el pueblo existe con personalidad social y con organización social. Por otro lado, las diferencias secundarias que expresa Evita serían que la masa se expresa violentamente y el pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente, como sucedió, por ejemplo, el 17 de octubre. Está integrada por explotados la masa y el pueblo está integrado por hombres libres. La masa sería la gente sin conciencia de su unidad, o sea, los habitantes o los ciudadanos que no tienen conciencia de formar una nación, de formar una unidad real, de pertenecer al país, y el pueblo sí tiene conciencia de su unidad, que, por ejemplo, se expresó, y ya vamos a ir viendo el por qué se expresó de esa manera en el 17 de octubre. En la masa no hay privilegiados, y en el pueblo todos tienen iguales privilegios, por eso tampoco hay privilegiados. Según Evita, la masa siente solamente y el pueblo siente y piensa. Esto lo saqué de la revista Mundo Peronista número 4, como bien dice ahí, del 1 de septiembre de 1951. Después yo puse acá, como vamos a hablar de la conducción y vamos a hablar de el curso que Perón dio sobre conducción, que para mí es el mayor y mejor legado que dejó al conjunto de los militantes y al conjunto del pueblo, también a los dirigentes sobre todo, para que podamos manejarnos de la mejor manera en la consecución de nuestros objetivos políticos especialmente, pero también sirve para todo tipo de actividad. Y esta definición yo la saqué de uno de los libros que se estudiaban en la Escuela Superior Peronista, que era Técnica del Adoctrinamiento. Y ahí dicen que conducir significa etimológicamente llevar hacia adelante o avanzar hacia adelante junto con alguien. De ahí surge una diferencia esencial entre conducción y dirección. La conducción supone una comunidad de objetivos entre el que lleva y los que son llevados, entre el que conduce o representa y los que son conducidos o representados. Acá yo puse entre paréntesis representa, porque la tarea de conducir, Cristina la expresa como la tarea de representar a otros, que no es ni más ni menos que la tarea fundamental del dirigente político. Los diputados y los senadores son representantes del pueblo en un caso y de las provincias en otro. Pero ambos, los gobernadores son representantes, por eso los elige el conjunto del pueblo, los presidentes o presidentas también. Y tienen que ejercer la conducción tanto de la nación, de las provincias, como de los municipios, de las decisiones que se tomen en un Senado o en una Cámara de Diputados. En cambio, en la dirección, los objetivos son impuestos por el que dirige. Los que son dirigidos no tienen por qué participar de los objetivos del que dirige. Los objetivos comunes entre el conductor y la masa conducida, o sea, masa organizada o pueblo, son el fruto de una doctrina. Aquí estamos viendo ya la primera mención al tema de la doctrina, que lo vamos a ver permanentemente. Entendiendo doctrina como proyecto político. Paralelamente, entonces, para alcanzar esos objetivos será necesario seguir un método, una técnica, un camino, por donde surgirán las formas de ejecución. Esos objetivos comunes entre el conductor y el pueblo conducido son la concreción de una doctrina. Esto es,
de un proyecto político, digo yo, de una concepción del mundo, de una visión de la vida y del hombre común tanto al conductor como al pueblo. Esto, como decía antes, yo lo había mencionado como de técnica de los adoctrinamientos, no, es de apunte de organización peronista en el tema 4.4, que ustedes pueden ver en mi página en este link que les pongo ahí abajo. Por otro lado, también, antes de empezar con conducción política y aproximándonos al tema, Perón expresa en la primera clase que para él el conductor debe ser maestro. Dice, por eso conducir en política es difícil, expresa él, porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro. Y parte de lo que inicio hoy como tarea es debido a la convicción que tengo de que los militantes y los dirigentes tenemos la primera y principal tarea de transmitir al conjunto del pueblo, primero a los auxiliares de la conducción, o sea, a los militantes, y después al conjunto del pueblo, cuál es nuestro proyecto político, porque si no hacemos eso, es imposible que la gente conozca. Nadie quiere ni valora lo que no conoce. Entonces, Perón decía con toda claridad, por eso conducir en política es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro, hay que enseñarle a la masa, hay que educarla, decía él, hay que enseñar a los intermediarios de la conducción, o sea, nosotros, los militantes, porque la conducción no se puede realizar con un hombre o una mujer y una masa, porque si esa masa no está encuadrada se disocia, o sea, no puede existir solo Cristina y la gente. Si no hay militantes y dirigentes que acompañen la tarea de la conducción, es imposible que el conductor pueda desarrollar su tarea. Dice, la masa debe estar encuadrada por hombres y mujeres que tengan la misma doctrina del conductor, que hablen en su mismo idioma y que sientan como él. Yo pongo el ejemplo para entender esto de que Perón lo desarrolla y lo insiste permanentemente, en que el conductor y los conducidos tengan el mismo objetivo. Yo pongo el ejemplo, si el objetivo o la finalidad es ir a La Plata, y yo tengo la finalidad como conductor de un determinado pueblo, ir a La Plata, y otro tiene como finalidad ir al Tigre, es imposible que nos encontremos. Por eso plantea Perón, y como toda organización tiene como objetivo central, mejor dicho, como tema central, la objetividad, que lo que Perón llama objetividad, que es la finalidad suprema de toda organización, es lo que define a una organización. O sea, a dónde se quiere ir, qué es lo que se quiere hacer, es lo que define a una determinada organización. Por eso puse como tema principal y central el tema de la definición de doctrina peronista, cuya finalidad suprema es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Esto es, dice él, eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea principal de la conducción. Atenti, que tengan la misma doctrina del conductor, que hablen en su mismo idioma y que sientan como él. Eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea principal de la conducción. Sin eso no se puede conducir. Es como si yo, general, dice, quisiera ir a la guerra contra un país y le dijera al pueblo argentino, venga 1 millón de hombres y mujeres, vamos a pelear. ¿A dónde los voy a llevar? Tengo que llamar al 1 millón de hombres y mujeres, miren lo que expresa, lo que tendríamos que hacer con el pueblo, nosotros como militantes o dirigentes. Enseñarles a pelear, desarrollar su instrucción, su intuición de lucha, su espíritu de lucha,
darle la causa por la cual luchamos y entonces sí, nombrar sus oficiales y suboficiales, o sea, los dirigentes de primera, segunda o tercera línea, para que los encuadren. Después me pongo al frente y entonces pan comido, dice el general. Ahora, ¿cómo se logra el convencimiento sobre una propuesta política para que el pueblo haga lo que expresa esta foto? Que la puse porque realmente expresa el altísimo grado de convencimiento que tenían los obreros argentinos o el conjunto del pueblo argentino el 17 de octubre para realizar lo que expresa esta foto. Y traté de buscar la explicación que Perón da sobre este tema. Y él dice así: la Secretaría estaba abierta al pueblo. Cuando empezamos nosotros a trabajar, recibimos a todo el que viniera, creando una organización que permitía a todos los argentinos, pobres o ricos, malos, buenos, blancos o negros, que viniesen allí a escucharnos. Yo los recibía a todos, los saludaba y después les decía qué pensaba yo y cómo creía que debían resolverse los problemas. Si llegaban 10 les hablaba, si llegaban 2 también les hablaba. Si eran 10.000, mejor. Así el número fue sumando y cuando quise acordarme tenía el predicamento político que yo necesitaba para comenzar a accionar. Después en otro texto dice: quiero referirme a la masa. Nosotros, hablando de él como conductor del peronismo, nosotros quizás seamos en el orden político los únicos políticos que en este país nos hemos dedicado a dar a la masa el sentido y sentimiento adecuado para la conducción. Por eso nos ha obedecido y han sido posibles un 17 de octubre y un 24 de febrero. En las condiciones de adversidad tremendas en que nosotros debimos afrontar esos actos decisivos de la vida del Partido Peronista. Por lo tanto, si la masa no hubiera tenido las condiciones que tuvo cuando el 17 de octubre perdió el comando, o sea, lo metieron en preso a él, perdió la conducción, no tenía, no estaba Perón, no hubiera procedido como lo hizo. Y acá viene lo central y lo importante. Actuó por su cuenta, el conjunto del pueblo del 17 de octubre actuó por su cuenta porque ya estaba educado. Bueno, lo dejamos acá por hoy y lo seguimos en la próxima intervención.